Tarde. Mis amados, digámosle al Señor cuánto lo amamos, cuán grande es nuestro amor por Él, ese Padre celestial y maravilloso que tenemos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gloria a su nombre. Alabe su nombre. Dele la gloria y la honra a quien es el Rey de toda la creación. Fidelidad es grande, tu fidelidad
grande es su fidelidad. Su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Su fidelidad es grande. Gloria a tu nombre. Su fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Aleluya. Gloria a tu Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Gloria a su nombre. Estamos preparados entonces con lápiz, cuaderno, que viene nuestro hermano Adriel con la enseñanza de Filipenses. Vamos adelantados, yo creo que sí, que vamos bastante adelantados. El hombre sabe su cuento, sabe su historia. Versículo del 7 al 11. Estamos igual con el abanico. Ok.
Espero que ahora sí vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 2 del versículo 1. Estuvimos tocando el versículo 4. Ok. Perfecto. Estuvimos hablando el capítulo 4, 5 y terminamos en el capítulo 6, donde estuvimos hablando de la humillación del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que es su exaltación. La semana pasada pudimos ver cómo el Señor Jesucristo, lleno de gloria y de majestad, antes de la encarnación, se despojó, se vació de toda su gloria para poder estar acá. Caminó entre nosotros, estuvo bajo la ley y, como vimos en el término original, fue un siervo, un doulos, que significa esclavo, hasta la muerte, y no solamente hasta la muerte, sino muerte de cruz. Que en ese tiempo, en los romanos, era la peor muerte posible. Era la muerte para los peores, para la carroña del mundo, para lo que no servía. Eso era la crucifixión. Por eso que el apóstol Pablo dice que es locura, que el evangelio es locura. ¿Cómo no? Si decimos que Dios se hizo carne y luego fue a morir en una cruz. Eso en la mentalidad greco-romana era algo totalmente imposible. Un Dios era lo más alto, un Dios no bajaba a la tierra, un Dios estaba alejado de toda la creación, de toda su creación, de la humanidad. ¿Cómo era posible que este Dios viniera y diera su vida por los pecadores? Eso era un sinsentido para un griego. Ok. Seguimos con el versículo 7, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Verso 9, en verso 8, dice: y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ustedes en la Reina Valera del 60 deben tener, le dará un nombre, ¿cierto? Pero en los manuscritos más antiguos, la preposición, el artículo que está allí no es indefinido, sino que es un artículo definido, el. Entonces se hace la diferencia entre le dará un nombre y le dará el nombre, ¿sí? Entonces le dará el nombre. Ahora vamos a buscar rápidamente en Isaías capítulo 45, versículo 18. Vamos a irnos a Isaías capítulo 45, verso 18. Voy a ir leyéndolo para agilizar un poco. Dice así. Un segundo. El ventilador me mueve todas las hojas. Dice así: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Luego en el versículo 20 dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva.
proclamad y hacedles acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde ustedes, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí vemos un versículo increíble. Quiero explicarles algo rápidamente. Nosotros tenemos la Biblia en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo y algunas porciones en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, específicamente griego koiné, que es el griego común del pueblo. Ahora, algo muy interesante es que para el tiempo de Jesucristo había un Antiguo Testamento que estaba escrito en griego koiné, que se llamaba la Septuaginta. No sé quién ha escuchado de esa palabra, la Septuaginta. ¿Sí? Entonces, todos los versículos que nosotros leemos, las citas del Nuevo Testamento que hacen referencia al Antiguo Testamento, son tomadas justamente de la Septuaginta, que es la Biblia no, el Antiguo Testamento en griego, ¿ok? Que es la Biblia que probablemente utilizaron los apóstoles para tomar las citas. Ahora, es muy interesante, porque cuando estuve estudiando este versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, el apóstol Pablo prácticamente toma palabras calcadas de este versículo de Isaías capítulo 45. Y es asombroso, porque justamente ese versículo de Isaías hace referencia a Dios y a Jehová como el único Dios. A Dios y a Jehová como el único Dios sobre el cual Él era el único digno, en cual toda rodilla se doblaría y toda lengua confesaría que Él es el Señor. Entonces, luego en el Nuevo Testamento vamos a ver al apóstol Pablo utilizando este pasaje para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver una prueba clara de la deidad del Señor Jesucristo. Por eso comienza el Evangelio de Juan capítulo 1 diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 justamente que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios. Fíjense esto, quiero hacer una salvedad de que la Biblia de los Testigos de Jehová, que es el Nuevo Mundo, la Biblia del Nuevo Mundo, pequeñita, en ese versículo de Juan dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era un Dios. Ellos le agregan, y lo van a ver entre comillas, entre corchetes, perdón, la palabra un Dios, lo cual es un agregado total que no aparece en los manuscritos originales. Su argumentación es que como no hay un artículo indefinido, artículo me refiero una, el, la. Como no hay artículo, entonces ellos le agregan un artículo, pero le quitan todo el sentido al pasaje. Porque ¿cómo es posible que el Verbo sea un Dios? ¿Acaso existe otro Dios? ¿Es un Dios pero más pequeño? No tiene ningún tipo de sentido. Y justamente la doctrina de la Trinidad es que Dios existe en tres personas, pero solamente es un Dios. Es un Dios que existe en tres personas, y las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son completamente Dios. Por eso que el apóstol Pablo toma un capítulo
varios versículos de Isaías, capítulo 45, y lo pasa directamente a nuestro Señor Jesucristo. Ok, no vengo acá a hablar de la Trinidad. Ok, entonces hay que tener cuidado con, por ejemplo, los testigos de Jehová, porque su doctrina no es nada nueva, sino que viene desde el tercer siglo y es básicamente la negación de la deidad de Jesucristo. Ok, Pablo está dejando claro la soberanía de Cristo, que la soberanía de Cristo abarca todos los seres creados. Al decir los que están en el cielo, se refiere a todos los seres celestiales, a los ángeles y demonios, y al decir los que están en la tierra, se refiere a los que están vivos en el momento de la segunda venida de Jesucristo, incluyendo a los que estaban persiguiendo a los creyentes en Filipos. Y los que están debajo de la tierra probablemente está haciendo referencia a las personas que ya han muerto, que serán resucitados para que también reconozcan el señorío de Cristo sobre todos los seres creados. Entonces el señorío de Cristo estará sobre todo lo creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora vamos rápidamente a Filipenses capítulo 2. Es importantísimo ver esta sección de Filipenses capítulo 2 del 6 al 11, porque los versículos siguientes van a ser la parte práctica, la parte vivencial de esa humillación y exaltación de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo comienza el versículo 12 diciendo, por tanto. Es decir, por lo que acabo de decir, que eso lo hablamos la semana pasada. Amados míos, aquí el apóstol está reflejando otra vez el amor profundo y sincero que él sentía con la iglesia de Filipos. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y en esta noche vamos a tomar este versículo, vamos a explicar esa parte de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es uno de los versículos más famosos que muchas veces se ha tendido a malinterpretar. Normalmente este versículo se interpreta de la siguiente manera: ocúpate de tu salvación porque después la puedes perder. Ocúpate de tu salvación porque si no te ocupas y no te esfuerzas, la puedes perder. Pero vamos a profundizar un poco más de qué está hablando este versículo. Entonces, basándose en lo que acaba de decir sobre Cristo, Pablo vuelve al llamamiento a la armonía que ha sido su preocupación principal desde el capítulo 1, versículo 27. Esa palabra, un segundo que se me va esta página. Esa palabra ocupaos viene del griego katergasomai, un poquito difícil de pronunciar. Es un verbo que tiene cierto grado de flexibilidad. ¿Qué me refiero con flexibilidad? Que un mismo verbo, al igual que en español, puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto inmediato en donde está. Por ejemplo, si tenemos un vivero, ¿no?, donde hay muchas matas, y yo le digo a José, tráeme la planta que está en la habitación, probablemente José vaya a pensar en una mata, ¿no? Pero si yo tengo una planta eléctrica en mi casa y le digo a José, tráeme la planta que está en la habitación, a pesar de que estoy usando la misma palabra, planta, dependiendo del contexto en el cual la estoy usando, cambia su significado. Entonces, en una podría decir, tráeme la planta, significaría la mata. En otra podría decir, tráeme la planta, significaría planta eléctrica. Entonces, a eso se refiere con la flexibilidad del verbo. Su sentido básico de esta palabra es lograr. No en el sentido de
completar algo, sino en el sentido de llevar a cabo algo. No en el sentido de completar, sino en el sentido de llevar a cabo algo. El contexto aclara que no es un texto referente a la salvación, que trata sobre personas que se salvan o personas salvas que se preservan. Esto que les voy a leer es tomado directamente del comentario de Gordon Fee, que es uno de los comentarios bases que estoy tomando para esta enseñanza. Los que quieran profundizar, el libro Filipenses tiene 4 capítulos. Ese comentario de Gordon Fee tiene casi 600 páginas. Así que usted se puede imaginar. Vamos por las 194. Imagínense. Ok. Lo que aquí se está tratando es la obediencia, pura y simplemente, que en este caso se define como ocuparse o poner en práctica en la vida, en su vida en común la salvación que Dios les ha dado de forma gratuita. Se sobreentiende que deben acatar este mandamiento de forma individual y no hace falta decir que su salvación final se completará de forma personal e individual. Bueno, para no leer tanto, voy a explicar algo simple. La salvación nosotros la podemos dividir en 3 partes. Una parte en la cual somos justificados. El Señor nos toma siendo pecadores, nos justifica y nos pone esa santidad que es de Cristo, nos las imputa a nosotros y los pecados nuestros son imputados a Cristo. Esa es la parte de la justificación. Luego, díganme. Ok, 3 partes. Número 1, la justificación. Número 2 es la santificación. Y la santificación es la parte de la salvación en la cual vamos a estar toda nuestra vida, desde el momento que nos convertimos hasta el momento en que morimos, que Cristo viene. Es decir, que el creyente está en un proceso continuo y que no para de santificación. ¿Ok? Y la tercera parte es la glorificación. Entonces, justificación, santificación y glorificación. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 8 sobre todo. Entonces, acá el apóstol Pablo está haciendo mención a esa santificación continua del creyente, a la obediencia que tenemos que tener como creyentes, con temor y con temblor. En caso final, ocupaos de vuestra salvación significa continuar con la obediencia a Cristo Jesús. Contextualmente, en el contexto, esto significa que se olviden de las disputas entre ellos y que se dediquen a ser hijos de Dios sin tacha, sin mancha en la ciudad de Filipos. Por tanto, todo lo que sabemos sobre esta frase y su contexto indican que Pablo, con este imperativo, no se está refiriendo a la salvación de los creyentes de forma individual. Les recuerdo que la palabra imperativo significa un comando, un mandamiento. Ve, camina. Eso es un verbo en imperativo. Y el indicativo, cuando hablemos de gramática, indicativo es un verbo en presente. El presente el indicativo, ¿no? Caminar, yo camino, tú caminas, eso es indicativo. Ok. Ahora, para terminar ya esta parte, vamos a hablar voy a citar este versículo en la Nueva Traducción Viviente, que pienso que lo traduce de una forma muy, muy entendible. Dice: queridos amigos, siempre siguiendo mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar
los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. Entonces, lo que Pablo les está diciendo es que se esfuercen en su salvación. Esfuércense porque ya han sido salvados. Dios les ha dado su Espíritu Santo. Ahora esfuércense, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, esfuércense en esa gracia, en esa salvación que yo ya les he dado. Bueno. Ok. Se están asustando por esos truenos. No sé, hermanos, ustedes me dicen qué piensan. ¿Seguimos o lo dejamos hasta acá y no tengo ningún problema? Mejor nos podemos ir a nuestros hogares antes de que... O no sé si la lluvia les caerá en pleno... Ok. Lo podemos dejar hasta acá por hoy y oramos y nos vamos antes de que la lluvia nos agarre y la luz se vaya. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie. Creo que ya está empezando a llover. Y si se van a retirar, bueno, vamos a ver. Todo aquel que trajo su diezmo, su ofrenda, lo deposita al salir. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por esta tarde, Señor, que nos ha permitido estar reunidos aquí. Bendice los diezmos y las ofrendas que hoy han traído mis hermanos, Señor. Nos retiramos a nuestros hogares, llévanos con bien, Señor, que la lluvia pueda detenerse hasta que cada uno de nosotros haya llegado a su hogar. En el nombre de Jesús, amén. Sí,